Lo sé, ha pasado casi 2 semanas desde la pelea, pero os quería traer el análisis de Sean O'Malley contra Merab. Y no tan un análisis centrado en qué hizo bien Merab para ganar, sino más bien un análisis centrado en qué hizo mal Sean O'Malley para perder de forma tan estrepitosa. Porque él dice que ganó rondas 1, 3 y 5, pero no puedo discrepar más con su opinión. Y nada, vamos a ver cuáles fueron las claves, qué hizo mal, qué hizo bien y cómo se dio todo esto. Uno de los primeros puntos fue que O'Malley siempre tenía más éxito cuando era el que perseguía a Merab. Y al principio tuvo mucho éxito haciendo esto, y sobre todo también al inicio de algunas de las rondas, que es cuando lo implementaba, pero luego Merab era el que le perseguía a él, y es normal que se tire para atrás si tiene la amenaza de ese derribo. Pero sin embargo, veíamos como siempre lo estaba haciendo mejor cuando era él el que tomaba la iniciativa hacia adelante y el que propinaba esos golpes. Además, lo que hacía Merab muchas veces cuando huía de O'Malley, cuando era O'Malley el que estaba presionándole, era que circulaba, pero circulaba libremente. En vez de O'Malley meter una patada para reconducirlo hacia donde él quería y tenerlo frente a frente, no realizaba ninguna patada, seguramente por miedo al derribo, pero esto fue un error, porque dejaba que Merab se moviera libremente, que lo analizase y que lo marease constantemente. Además, mientras Merab se movía en círculos, lo hacía de manera paralela, con los pies paralelos, por lo tanto, el cuerpo mostraba muchísima más superficie y esto era un blanco súper bueno y súper fácil para que O'Malley lanzase esa patada al cuerpo que luego tuvo su efecto pero demasiado tarde, ya al final de la quinta ronda, donde O'Malley además cometió el error de no capitalizar en ello, de seguir a Merab, pero no tirar tantos golpes como debería. Seguramente de nuevo me diréis esto es por miedo al derribo. Y sin embargo, en la quinta ronda, cuando ya lo tienes todo perdido, es cuando más tienes que apretar. Es cuando tienes que aprovechar esa oportunidad que tanto se te ha presentado. Y en esta línea otro error fue que O'Malley utilizó muy poquito esos golpes a esta parte del medio, es decir, ni las patadas que hemos comentado antes ni la rodilla. La única vez que lanza esa rodilla es cuando le ha hecho daño con la patada en la quinta ronda y realmente llega a dar la rodilla en la cabeza de Merab y Merab mira el reloj queriendo que se acabe. Entonces creo que si hubiese empezado a lanzar ese tipo de golpes con más continuidad y en rondas anteriores, lo habría hecho muchísimo mejor. Otro error de O'Malley fue la manera en que lanzaba los golpes. Normalmente la manera convencional de lanzar los golpes, por ejemplo los golpes al cuerpo que estaba lanzando constantemente, seguramente para menguar ese cardio que tanto caracteriza a Merab, la manera en que lo hacía él no era flexionando la rodilla, que es como se tiene que hacer, era adelantando el cuerpo y bajándolo. ¿Qué pasa con esto? Que aunque puede ser que llegues más y que no sea tan extenuante para tus músculos, el problema es que dejas tu cuerpo por delante de tus piernas, pierdes todo el balance, pierdes todo el equilibrio que tienes y dejas tus caderas completamente expuestas a que un luchador como Merab las coja y haga con ella lo que quiera. Em, Además, algo en lo que no capitalizó O'Malley fue que cuando lanzaba a O'Malley esos golpes al cuerpo de Merab, la respuesta de Merab era siempre, y lo digo absolutamente siempre, el 100% de las veces, lanzar o un crochet de izquierdas para interceptar a O'Malley en la cabeza, que a veces lo conseguía, a veces no, o un jab que lo mantenía el jab. Eh, ¿Qué pasa? Si esto a la quinta vez que lo hace, si O'Malley se da cuenta, lo que debería hacer es hago como que voy a lanzar de nuevo ese golpe de derechas al cuerpo y voy por arriba venciendo e interceptando el golpe que sé que me va a lanzar Merab. Y de esta forma lo cazo. Sin embargo, siguió lanzando sin muchísimo éxito ese golpe al cuerpo y en ocasiones lanzándolo y poniéndose, como decíamos, con las caderas, con el cuerpo adelantado, con las caderas mal
y muy propensas a que Merab te haga el derribo. Y ese fue también uno de los errores que hizo. Y al contrario de la pelea con Chito Vera, donde parecía que Chito era lentísimo, no lo es, bueno, para su división sí que lo es, pero no es alguien lento, no es un atleta lento. Y O'Malley parecía rapidísimo. En este caso fue totalmente al contrario. Merab estaba continuamente moviéndose con ese cardio que tiene, con esa velocidad que tiene, rondando a O'Malley, como decíamos antes. Y O'Malley, que es el que siempre suele estar ligero sobre sus pies, el que suele tener el mejor juego de pies, parecía que tenía los pies planos, que cuando Merab entraba la velocidad de reacción de O'Malley no era suficiente para parar esos derribos. Y es que muchas veces no sabía reaccionar y no sabía si Merab iba a lanzar un golpe o si iba a intentar un derribo. Y a veces es que hacía las dos. Y esto es algo que caracteriza muchísimo a Merab, que va con esta mano derecha así por detrás, con esta overhand, y cuando le da a O'Malley, al mismo tiempo ya está con la mano izquierda o con la derecha, si lo hace en la guardia no convencional, cogiendo una sola pierna de O'Malley, es decir, haciendo ese derribo por single leg. Eh, y claro, esto era algo que desconcertó durante varias ocasiones a O'Malley, porque no sabía si lo que venía era striking o era un derribo. Y es que venía esa mano derecha para ponerte esa mano izquierda por debajo y derribarte. Y la velocidad de reacción de O'Malley no fue lo suficientemente buena como para hacer frente a esta estrategia de Merab. Y algo que hizo muy bien Merab también fue tener todo el rato la guardia alta, sobre todo cuando se acercaba, cuando estaba en rango de O'Malley. Que O'Malley recordemos que tiene mucho más rango que Merab. Y ahora estaré poniendo aquí las estadísticas de rango porque son bastante significativas. Eh, Merab tenía la guardia alta constantemente y entonces era capaz de ir a distancia corta, bloquear los golpes de O'Malley y como O'Malley, no solo esos golpes al cuerpo que hemos dicho antes, sino los golpes a la cabeza también los lanzaba tirando el cuerpo hacia adelante y dejando sus caderas expuestas, Merab era capaz de capitalizar en eso y de conseguir el derribo de nuevo. Pero bueno, no todo lo hizo mal O'Malley y sí que hay un detalle técnico que me gustó muchísimo de él y que usaba para cubrir esa distancia que a veces le costaba tanto contra Merab. Y era, si yo estoy en guardia convencional, tiro una derecha, le doy, no le entra porque Merab, como decimos, siempre tiene la guardia alta, pero luego hago como que voy a tirar la derecha de nuevo, adelanto mi pierna derecha para cambiar a guardia no convencional y tiro mi directo, mi recto de izquierdas, así cubriendo más distancia que la que Merab cubre al ir hacia atrás, porque es más fácil ir hacia adelante que ir hacia atrás. Esto lo estoy mostrando aquí y fue un detalle técnico que me gustó mucho y que sí que caracteriza al juego de pies que siempre tiene O'Malley. Lo que no le vi fue ese movimiento lateral que sí que hacía bastante contra Chito Vera, sí que lo hizo un par de veces, pero no fue lo suficiente. Lo que hacía, a lo que me estoy refiriendo es cuando está rondando a Merab eh, por la jaula, intentando escapar de él, y de repente hace un cambio de dirección rápido y de paralelo, que es cuando está rondando en paralelo, pasa a una de las dos guardias, a convencional o a no convencional, y tira ese directo ya sea de derechas o de izquierdas y consigue vencer la velocidad de reacción de Merab. Y estos dos fueron algunos detalles que me gustaron mucho, pero que no se usaron lo suficientemente bien y en suficiente cantidad como para ser efectivos en la pelea. Y nada, estos son mis pensamientos y estos son los detalles que tuve al ver la pelea y luego al revisualizarla dos o tres veces. Es una pelea que me gustó mucho, donde Merab mostró su poderío físico y quiero verlo contra Umar, a ver qué tal lo hace. Yo estaré dando mi predicción. Creo que Umar va a ganar a Merab básicamente por el striking, porque en la lucha creo que se neutralizan. Si no es que Merab consigue dominarlo por puro cardio. No creo que técnicamente sea mejor que Umar. Y nada, estaremos hablando de ello. Muchas gracias por ver de nuevo
y nos vemos en el siguiente análisis, en la siguiente opinión, en lo que sea. Chao.